Soy Michelle Oquendo, les saluda atentamente para invitarles a estos nuevos capítulos de entrevistas en mis redes sociales por YouTube, Facebook Live y también por Instagram. Lo que nadie te cuenta. Vamos a hacer una serie de entrevistas por diferentes temas de actualidad y sociales aquí, como siempre, en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo Sánchez. Nuestro primer episodio es Desaparecidos en Latinoamérica y para ello nos acompañan Alexandra Córdoba, madre y vocera oficial del caso David Romo. También está con nosotros el general Fausto Olivo, director de la DINASED, que es la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros. Y también desde Perú nos acompaña Susana Cori, responsable del programa de personas desaparecidas en el Comité Internacional de la Cruz Roja en Perú. Como siempre, queremos empezar agradeciendo a nuestros auspiciantes, Pacari, Mole El Jardín, UISEC. Y antes de empezar con las primeras preguntas, quiero mencionar algunos datos importantes sobre las desapariciones forzadas en Latinoamérica. Anualmente, en Ecuador, existen alrededor de 10,000 personas que son reportadas como desaparecidas, según ASFADEC, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador. Se estima que hay más de 4,000 casos sin resolver, donde el 67% son mujeres. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. El Comité Internacional de la Cruz Roja nos dice que debido a los conflictos armados que afectaron a la región durante las últimas décadas, se estima que en Colombia al menos 83,000 personas han desaparecido. En Guatemala, más de 45,000. En Perú, más de 20,000 y en El Salvador, más de 5,000. A día de hoy, muchas personas siguen desapareciendo en América Latina debido a situaciones diversas en contextos de violencia. En México, más de 40,000 personas fueron reportadas desaparecidas entre el 2006 y el 2019. En Brasil se registraron más de 80,000 casos en el 2017. También quiero decirle a la audiencia que ustedes pueden participar en una encuesta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que el reportar a una persona como desaparecida antes de que se cumplan las 24 horas de su desaparición, A, haría más efectiva la labor de los organismos dedicados a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, o B, entorpecería la labor de los organismos dedicados a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas? Están conmigo Alexandra Córdoba, el general Fausto Olivo, director de la DINASED, y también está con nosotros Susana Cori, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja en Perú. Voy a hacer una presentación de cada uno de mis invitados para luego proceder a las preguntas en orden. Voy a ir alternando las preguntas con mis tres invitados. Alexandra Córdoba es madre de David Romo, un joven desaparecido misteriosamente hace casi 8 años. En mayo de este 2021 se cumplirán 8 años de su desaparición. Sin duda, uno de los casos más relevantes del país en el que todos los ecuatorianos nos hemos visto inmersos debido a la valentía y constante lucha por parte de Alexandra Córdoba, su madre. David Romo desapareció el 16 de mayo del 2013 cuando regresaba a su casa en Pomasqui, en el occidente de Quito. Romo se subió a una unidad de transporte en donde fue visto por última vez. Fruto de las investigaciones, se han tejido varias teorías alrededor de su desaparición. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado obtener respuestas reales sobre el caso. Por esta razón, Alexandra realizó la denuncia sobre la desaparición de su hijo, misma que fue admitida a trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, al cumplir 7 años de su desaparición. También está con nosotros el general Fausto Olivo, perito en balística, identidad humana y documentología de la Universidad Policial Federal de Argentina,
máster en Criminalística y Derecho Procesal por la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas. También tiene un diplomado en Liderazgo y Gobernanza por el Instituto de Gobierno IDE, la Universidad de Dos Hemisferios, y un diplomado en Comunicación, Seguridad y Defensa. Es parte de la DINASED, que es la Dirección Nacional de Delito contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, que nació oficialmente el 14 de agosto del 2013 y su creación responde a la necesidad imperante de integrar una mejor y más efectiva respuesta a dos fenómenos que afectan gravemente a la sociedad y sus habitantes. Vale decir, los homicidios y la desaparición de personas. Estos dos graves fenómenos han debido recibir una atención prioritaria y especializada de parte del Estado, precisamente a través de la institución constitucionalmente responsable de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio del Interior, crean la DINASED. La estructura de la DINASED se complementa con la incorporación de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE como una de sus unidades matrices que, con su amplia experiencia y efectividad probadas, ha contribuido con la transferencia de conocimiento y experiencia a la formación y consolidación de las unidades hermanas, Unidad de Delitos contra la Vida y las Muertes Violentas y la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas al servicio del Ecuador. Y con nosotros también Susana Cori, abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió la maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es egresada de la maestría en la Resolución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Entre el año 2011 y 2017 se desempeñó como secretaria técnica del Consejo de Reparaciones. Posteriormente fue la primera directora general de búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha colaborado con la construcción del nuevo mecanismo de búsqueda de desaparecidos como funcionaria pública de este ministerio. Actualmente se desempeña como responsable del programa para personas desaparecidas y apoyo a sus familias de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador. Y como les digo, también hay una descripción que quiero hacer sobre el Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue fundada en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, así como en los estatutos de la institución y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Así empezamos nuestro programa. Bienvenidos todos. Por diferentes ocasiones he tenido la oportunidad de entrevistar a Alexandra Córdoba, madre de David Romo, una mujer valiente que merece todo mi respeto y sobre todo mi admiración por permanecer en pie luego de casi 8 años de no tener rastro de la muerte de su hijo David. Estimada Alexandra, han pasado 7 años y casi 10 meses de la desaparición de su hijo David Romo. Hasta ahora, ¿cuáles son las conclusiones a las que ha llegado desde la última vez que habló con él mientras regresaba a casa en un bus por la mitad del mundo? Buenos días, Michelle. Buenos días a todos los invitados. Muchas gracias por su gentil invitación. Así es, el 16 de mayo del 2013 desaparecieron a mi hijo mientras se transportaba en un bus. La última vez que tuve noticias de David fue a las 10:22 de la noche cuando hablamos por teléfono celular con David. Cuando yo le pregunté que dónde estaba, me dijo, estoy en el bus, estoy cerca, ya te aviso para que salgas a recogerme. Estas fueron las últimas palabras de mi hijo, fue la última vez que escuché a mi hijo, pero esta conversación fue un tanto particular porque el tono de su voz era un tono de voz baja. Y cuando yo le pregunté por qué me hablaba así, me dijo, porque si hablo más alto, unas 2 personas que parecen policías me van a bajar del bus. Esa es la última noticia que tuve de mi hijo y no supe más desde esa noche del jueves 16 de mayo del 2013. Yo denuncié la desaparición de mi hijo aquella noche, pero sin embargo, policía y fiscalía se fueron por un proceso de asociación ilícita y no buscaron a David. Dijeron posteriormente haber encontrado un teléfono celular, pero después de 7 años, 9 meses, hemos visto que ese teléfono celular no es de David. Hemos visto que simplemente fiscales y policías que transcurrieron durante todo este tiempo nos engañaron, nos mintieron, cuando hasta el día de hoy ni siquiera me han podido decir dónde estuvo mi hijo
la noche del 16 de mayo del 2013 a las 10:22 de la noche, cuando esas dos personas que aparentaban ser policías lo querían bajar del bus y hablaban en voz alta. Hasta el día de hoy no se sabe ese lugar, esa ubicación de David, para desde ahí partir con una línea de investigación seria, efectiva, transparente. Lo que la policía y la fiscalía ha hecho desde aquella fecha simplemente es iniciar procesos al azar, a la imaginación de los policías, de los agentes investigadores que han pasado por el caso y de los fiscales. Mientras no tenga cada una de las personas que están investigando el caso el dato exacto de dónde estaba mi hijo a esa hora, simplemente lo que han hecho son solamente puras especulaciones. Mire que ha transcurrido por un proceso de asociación ilícita, un proceso de robo, un proceso de ocultamiento de cosas robadas, un proceso de trata de personas y por último un asesinato macabro donde para simplemente que yo crea en su teoría, que fue una teoría febril de policía y fiscalía, me llevaron a un camal metropolitano a depositar un cerdo. Lo colgaron en un tecle, lo partieron en la mitad, le sacaron las vísceras, lo trocearon en pedazos y posteriormente comenzaron a sopletearlo en una parrilla para demostrarme que a mi hijo eso le sucedió, cuando hasta el día de hoy no tienen un dato exacto de dónde estuvo David el 16 de mayo del 2013 a las 22:22. Posteriormente, como dentro de esta investigación también hubo más de 2 años de una ilegal e inconstitucional reserva, como en todos los procesos simplemente nunca buscaron ni encontraron a David, la fiscalía mismo pide que se anule todo este proceso, tanto así que regresamos nuevamente a cero. Y digo a cero porque simplemente mientras no existe ese dato exacto de dónde estuvo mi hijo a las 10:22, donde no se sepa dónde está este teléfono celular, simplemente esta investigación es a la imaginación y una investigación no puede ser a la imaginación al azar. Una investigación tiene que ser con hechos técnicos, científicos, reales. Ahora está el caso en la Comisión de la Verdad por desaparición forzada de David Romo y han transcurrido ya en esta investigación 2 años desde que se puso la denuncia nuevamente en la Comisión de la Verdad, desde que ocurrió toda esta nulidad. Han transcurrido más de 2 años, han pasado como 5 fiscales y hasta el día de hoy no tienen un solo indicio de qué fue lo que sucedió el 16 de mayo del 2013, no tienen una sola hipótesis y la fiscalía me dio una nueva investigación de premio a todas las atrocidades que hicieron, tanto así que se está investigando en la unidad de personas desaparecidas, se está buscando a David. Hay 2 procesos por la misma causa y por la misma víctima. En este proceso que se lleva en la unidad de personas desaparecidas, se está investigando con los mismos policías, con la misma unidad policial que cometieron todas las irregularidades y las gravísimas omisiones que han dado como resultado que casi 8 años después, mi hijo continúe desaparecido. Con estos 2 procesos, especialmente con este proceso que se está llevando en la unidad de personas desaparecidas, simplemente se está siguiendo un proceso para seguir tapando todo lo que sucedió, porque mientras no haya imparcialidad en quienes están investigando, que aquí no debería investigar la policía, y no debería investigar la policía porque simplemente en el otro proceso están siendo investigados los policías. Es simplemente por eso. Entonces, aquí no puede haber esta parte de esta falta de transparencia. Gracias, Alexandra. Bien, continuamos con Susana Cori Ascona, responsable del programa de personas desaparecidas en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Bienvenida, Susana, a este programa, Lo que nadie te cuenta. Hemos escuchado el caso de David Romo, hijo de Alexandra Córdoba. ¿Cómo se debe actuar en caso de desaparición de una persona? Y bienvenida. Muchas gracias, Michelle. Gracias por esta oportunidad. Un saludo a los participantes. Mi solidaridad con la señora Alexandra. Mi saludo también al general Fausto Olivo. Mire, desde el 6CR venimos promoviendo el tratamiento de los casos de personas desaparecidas desde un enfoque humanitario.
Como ustedes saben, como organización neutral, imparcial, no vamos más allá, pero sí nos queremos trasladar a las autoridades, a la sociedad en general, la necesidad de abordar la problemática de la desaparición desde un enfoque humanitario, la desaparición forzada y todo tipo de desaparición, porque entendemos que detrás de una persona desaparecida hay familiares que buscan, independientemente de la razón por la que desaparecen o los desaparecen, hay personas, hay familiares buscándolos. Entonces, esa es un poco la razón de ser por la que el 6CR entra a trabajar el tema y promueve acciones en favor de los familiares, promueve acciones por parte de las autoridades para un poco entender que no se trata de una investigación como se puede realizar en cualquier otro delito, que hay características especiales, que hay tratamientos diferentes que se deben realizar en los casos de desapariciones. Y este enfoque humanitario va ligado o tiene como sus principios fundamentales en un adecuado acompañamiento psicosocial a los familiares, aspecto que muchas veces no es considerado por las autoridades. Otro aspecto, pilar importante de este enfoque humanitario es la participación de los familiares, la participación y una adecuada comunicación hacia ellos sobre las acciones que se están realizando. Muchas veces las autoridades pueden estar realizando investigaciones, acciones, indagaciones, pero esto no es adecuadamente comunicado a los familiares y eso también termina siendo una afectación. Hemos escuchado a la señora Alexandra, ella tiene pleno conocimiento del caso, tiene mucha información del caso y en algunas ocasiones es importante que todo lo que ella conoce sea recogido por las autoridades, no trasladar la responsabilidad de la búsqueda a los familiares, en este caso la señora Alexandra, pero sí escuchar de manera adecuada todo lo que ella tiene como información, ser recogido, ser sistematizado y hacer sentir que está participando en este proceso de búsqueda porque puede aportar, puede sugerir, puede dar algunas pautas, alternativas, pistas de qué es lo que se puede hacer. Un familiar de un desaparecido comienza a buscar desde el momento que desaparece y lo va a seguir buscando, como es el caso peruano, 35 años después. Un familiar no deja de buscar, entonces sí las autoridades tienen que tener en cuenta que puede ser una investigación fiscal, judicial, del tipo que sea, la naturaleza que tenga, administrativa, no importa la naturaleza de la investigación, siempre va a haber un familiar buscando al que es necesario incorporar en este proceso de búsqueda. Bien, ahora vamos a plantear nuestra primera pregunta al general Fausto Olivo, director de la DINASED. La DINASED asegura que el 85% de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas en la primera semana. ¿Qué sucede con el 15% restante de los desaparecidos? Y hagamos referencia en el caso de Alexandra Córdoba y su hijo David. Buenos días a todos. Michelle, es un gusto. Como les indicaba hace un momento, para nosotros el delito más complejo a investigar es precisamente la investigación de personas desaparecidas, porque consideramos que es un evento mucho más complejo y más doloroso que incluso la misma muerte, ¿no? Por las implicaciones familiares que esto representan. Para nosotros no son cifras, cada desaparecido es una persona. Eso muchas veces necesitamos que se lo tome así y en eso trabajamos como Policía Nacional para que nuestros policías tengan una empatía con el dolor de las víctimas. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones en las estadísticas que se han vertido. Nosotros sí, efectivamente, tenemos un aproximado de entre 9,000 y 10,000 denuncias por cada año. La buena noticia es que más o menos el 96% de estas denuncias son resueltas en las primeras horas, la mayoría de ellas, otras en los primeros meses, porque la mayor cantidad de denuncias son por desapariciones voluntarias, cuya motivación es precisamente problemas familiares o también cuando hay un problema de discapacidad o enfermedad que ha provocado la salida de una persona voluntariamente de su entorno o como habla la nueva ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas, el desaparecido es aquella persona que no conocemos
su ubicación, la causa de su desaparición, y el extraviado es una persona que por causas ajenas a su voluntad, por un extravío, tiene por un accidente, por una situación de discapacidad o salud mental, no puede retornar a su domicilio, ¿no? Y yo creo que es importante que nosotros conozcamos estas cifras. Aproximadamente, como les digo, un promedio entre 90 a 100 casos al año son los que realmente son los que trabajamos en cuanto a desapariciones, y pues en promedio, diríamos nosotros, en resolución de casos a nivel Latinoamérica estamos en un muy buen promedio. El 97.30% de resolución de casos lo tiene Ecuador, comparado con el resto de países. Por ejemplo, en España tiene 97.30 igual, Chile tiene el 88%, Bolivia el 44.5%, Costa Rica el 92.20%, España, en Estados Unidos tiene el 99.70%. Gracias a Dios, y tengo que decir gracias a Dios, porque en nuestro país no hemos vivido situaciones altamente complejas de desapariciones masivas de Estado o desapariciones por conflictos como sí lo han tenido nuestros países vecinos, y hay que cuidar mucho este panorama realmente para que se pueda hacer un tratamiento adecuado de este delito. Vamos a continuar con el orden establecido. Alexandra, Susana y el general Olivo. Alexandra, ¿usted ha sentido el apoyo del Estado y de las autoridades responsables en casos como el de su hijo? Desde el primer día en que fui a poner la denuncia por la desaparición de mi hijo, lo que me topé es con la indolencia y la inoperancia de un Estado que no da respuestas a las víctimas y sobre todo que no cumple con lo establecido en la Constitución de precautelar la seguridad y vida de sus ciudadanos. Cuando yo puse la denuncia, simplemente esos servidores policiales de la Policía Judicial me dijeron, debe estar en la playa, debe estar con la enamorada, ya de regresar. Se perdieron valiosísimas horas, días para encontrar a mi hijo. Posteriormente, cuando yo les mencionaba de la conversación telefónica, me decían, usted está loca, usted nunca habló con su hijo, porque misteriosamente esa llamada que yo tuve con mi hijo nunca la ubicaron. Posteriormente, sobre David recayeron todas las responsabilidades, le revictimizaron, le colocaron estereotipos en lugar de investigar. La víctima no está aquí para defenderse, la víctima no está aquí para contar la verdad, pero eso hizo la policía y la fiscalía. Posteriormente, el propio director de la DINASED, el general Arauz, en medios de comunicación, valiéndose de los medios de comunicación, presentó una teoría macabra, una teoría aberrante del caso de lo que le sucedió a mi hijo, cuando nada de eso ha sido corroborado, comprobado ni contrastado. Y cuando en la propia audiencia el fiscal sale a buscar a David, que supuestamente estaba hecho cenizas. De parte del Estado no he tenido esa colaboración. De parte del Estado lo único que ha habido es indolencia, revictimización y simplemente ese afán de querer cerrar el caso, un caso que les ha incomodado desde el primer día porque visibilizó la inoperancia del Estado, lo que no está preparado para la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas. El general nos habla de un porcentaje que tiene de efectividad, pero sería deber también de contrastar esa efectividad a cuánto corresponde en personas, no solamente en el Ecuador, sino en los diferentes países, porque tenemos que ver también cuántos habitantes somos aquí y qué porcentaje es el que supuestamente han ubicado. Sí han ubicado a ciertas personas, han ubicado muertos. Y en el caso de David, por las búsquedas que se realizaron a mi hijo, se pudo encontrar como a 5 o 6 cuerpos. ¿Por qué? Porque yo insistía que la investigación debe ser minuciosa, si es posible levantar piedra por piedra. Y al hacer una investigación así se pudo dar con varios de estas personas que fueron desaparecidas y lastimosamente encontradas en restos óseos o simplemente sus cuerpos en estado de putrefacción.
Por eso se encontraron 5 o 6 cuerpos. Esa efectividad no le han dado al caso de David Romo, que ha encontrado varias personas desaparecidas. Le han dado a la policía porque es la policía quien levanta esos cuerpos. Pero sin embargo, en el caso de David, no se ha dado lo que debía haberse dado desde el inicio, el colaborar, el trabajar con la víctima. La víctima aquí siempre le echaron a un lado, y no solamente en mi caso, sino en todos los casos de personas desaparecidas. Cuando nosotros les contamos lo que sucedió, lo que sabemos, lo que pasó esa noche en que desapareció, en este caso, mi hijo, simplemente lo hacen a un lado y se ponen a investigar lo que ellos se suponen que pasó, porque lamentablemente lo que he visto es que aquí funciona la imaginación de los expertos, investigadores, policiales y fiscales. Todos nos hablan de que son expertos, nos presentan su planilla de títulos, pero esa efectividad, ¿por qué no se traduce en resultados? Son 7 años, 9 meses en los que mi hijo está desaparecido, y esa efectividad de fiscales, policías y autoridades no se ha dado, no se ha visto, no se sabe dónde está. Esa efectividad debe ser para encontrar a David Romo y a las más de 1.500 personas que están desaparecidas en nuestro país, según las cifras oficiales del Estado. Gracias, Alexandra. Continuamos con Susana Cori, responsable del programa de personas desaparecidas en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y a propósito, estamos haciendo una encuesta. ¿Considera usted que el reportar a una persona como desaparecida antes de que se cumplan las 24 horas de su desaparición, A, haría más efectiva la labor de los organismos dedicados a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas? B, entorpecería la labor de los organismos dedicados a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Escuchábamos a Alexandra que decía que se perdieron horas y días valiosos para poder encontrar a David. ¿Qué es lo correcto en estas circunstancias, Susana? Es evidente que hay muchas personas que se van por su propia voluntad, jóvenes, adolescentes, que a lo mejor en un acto de rebeldía salen de sus hogares y luego regresan. Pero hay casos también como el de David Romo, en el que un chico que estaba estudiando correctamente, que estaba regresando a casa, que se vio amenazado en un bus, de repente deja de contestar y desaparece. ¿Qué es lo correcto, Susana, en el momento en que sucede un evento en el que un ser querido, un familiar desaparece? Sí, es un poco difícil decir qué es lo correcto porque son casos extremadamente complejos. Sin embargo, sí hay estándares, hay buenas prácticas que se han establecido, y entiendo que en Ecuador tienen estos mecanismos urgentes de búsqueda. Puede que sean recientes, de repente no estaban vigentes hace 8 años, pero un estándar, una buena práctica es establecer mecanismos rápidos, urgentes de búsqueda y la interconexión de la información. Es decir, que si una persona es reportada como desaparecida en un lugar X, poder activar esta información en distintas redes donde se pueda tener información o donde se pueda acceder a algunos datos relevantes para la búsqueda. Es cierto lo que dice la señora Alexandra, se perdieron valiosos minutos seguramente, y es lo que ocurre en muchos contextos. No se activan rápidamente estos mecanismos urgentes de búsqueda que podrían ayudar a encontrar más pistas, que podrían ayudar a resolver más rápidamente el caso. Entiendo lo que nos menciona el general Fausto respecto de una cifra alta de personas que son encontradas o que son, y se puede dar con el paradero. Es alto el número, eso está muy bien, eso habla de que hay un mecanismo que puede estar funcionando, pero no dejemos de lado el número de casos que quedan o las personas que quedan sin encontrar. Entonces, estos mecanismos urgentes funcionan en esos momentos, en la inmediatez. Luego de transcurrido un tiempo, ya los mecanismos deberían ser un tanto distintos, y ahí sí es valiosa toda la información que puedan proporcionar los familiares, sumamente valiosa, porque son quienes pueden dar información de contactos de familiares, de amigos, de personas, pero es eso, es recoger la información con seriedad para luego articularla en una investigación que es responsabilidad de las autoridades. Quiero insistir en esto, la participación de los familiares es sumamente importante, pero no debe ser confundida con trasladarles la responsabilidad de la búsqueda. La responsabilidad la tienen las autoridades en esta búsqueda.
Y le repito, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir buscando, porque los familiares van a seguir buscando, así pasen 20, 30 años, como le comentaba hace un momento. Entonces, eso es lo que hay que hacer y mirar que no hay mecanismos o no hay procedimientos únicos para todos los tipos de casos. Sí, pueden haber algunos mecanismos, procedimientos regulares, protocolos que se deben seguir, pero cada caso puede tener su particularidad y eso es lo que hay que también tener en cuenta al momento de escuchar a los familiares, quienes tienen una valiosa información que brindar también. Muchísimas gracias, Susana. Regresamos con el general Olivo. Sabemos que en el Ecuador el 45% de los desaparecidos derivan de problemas familiares, el 38% por causas sociales, el 9% por enfermedades mentales y el 8% por otras causas. Eso es por eso que las búsquedas no se realizan inmediatamente pensando que habrá una resolución inmediata. ¿Y por qué existen casos como el de David Romo? Casos con varias hipótesis confusas y que solo llevan a la desesperación de familiares que no encuentran una resolución. Bueno, tenemos nosotros una clasificación, hay una desaparición voluntaria cuyos problemas efectivamente bordean el 53% por problemas familiares y el 43% que son las más fuertes por problemas sociales, en menor escala de 2% por problemas económicos, ¿no? En cuanto a desapariciones involuntarias como discapacidades, tenemos el 72%, personas extraviadas el 28%. Pero más allá de las estadísticas, nosotros venimos trabajando, creo que con un esfuerzo importante del Estado. Sí existieron problemas y hay que aceptarlos en años anteriores, especialmente anteriormente al 2013, en los cuales no había una organización específica como lo hay hoy, una unidad específicamente destinada para eso, mucha dispersión, no se trabajaba inmediatamente. Hoy tenemos protocolos bastante estrictos de cumplir, está lejos ya del imaginario, a pesar de que muchas personas siguen repitiendo de que nosotros no investigamos inmediatamente que existe una denuncia en el ECU 911 o en la DINASED o en Fiscalía, nosotros tenemos la obligación de inmediatamente hacerlo. Por eso les decía que la mayor... ¿Cuánto tiempo es inmediatamente? Inmediatamente que se conoce del caso. Miren, incluso nosotros lanzamos un aplicativo Alerta Desaparecidos que se lanzó en diciembre de este año, en el cual la persona que tiene un desaparecido puede subir inmediatamente a este aplicativo, es decir, el momento que ya tiene una sospecha de una desaparición, sube la fotografía, sube los datos. Esta alerta nos llega a nosotros y nosotros validamos esta información. ¿Cómo se valida? Se hacen llamadas telefónicas a la persona que está informándonos sobre esta desaparición, se verifican los lugares, se coordina con ECU 911 para disponer un patrullero que esté cercano al lugar y se despacha el personal de investigadores. Esta alerta de desaparecidos es una iniciativa que lo venimos realizando a través de mi dirección para que podamos dar una mejor atención y más rápida atención. Esta alerta dura 24 horas y una vez que termina esas 24 horas, sí, ahí necesitamos ya la formalización ante Fiscalía y pasa este desaparecido a otra base de datos que son los que estamos pendientes. Yo entiendo el dolor de las familias, como bien le digo a Alexandra y a todas las familias, mientras no exista la persona, no se le encuentre o no se sepa la verdad de un hecho, el Estado no va a hacer, cualquier esfuerzo que realice el Estado va a ser insuficiente mientras no se lo encuentre. Y eso es lo que van a pensar siempre, es un hecho. Sin embargo, del caso Romo no está dentro de mi dirección, está nuevamente retomando la investigación y específicamente Fiscalía, más de perdón, pero creemos nosotros de que es uno de los casos de mayor complejidad y que tiene el mayor volumen
de cuerpos y de acciones y de búsquedas y un sinnúmero de acciones que han realizado organismos de diferentes partes del Estado, públicos e incluso privados, ¿no? Sin embargo, entendemos el dolor y mientras no encontremos a David y no encontremos la causa de su desaparición, siempre va a haber este pedido, lógicamente. Pero yo creo que es importante destacar que nosotros trabajamos de una forma profesional, se procura tener personal especializado en el exterior, tenemos cursos en el exterior, personas incluso que hoy estamos abriendo cursos para dar a otras policías del mundo, porque tenemos una buena base de experiencia, consideramos, ¿no? Adicionalmente, pues la tecnología nos ayuda, es importante, Alexandra, y para todos, ¿no? ¿Por qué no se encuentran un grupo de personas? Nosotros tenemos registrados exactamente 1.383 del año 2014, que se hizo una validación de la base de datos con Fiscalía. Sin embargo, la mayoría de estos casos, muchos de ellos son personas o fueron personas de tercera edad que fueron a parar en albergues donde fueron rebautizados y nunca se hizo nada por encontrarlos. Por eso este aplicativo es importante y qué gusto que podemos hablar de esto. En el aplicativo también está otro ambiente en el cual las instituciones públicas o privadas pueden informarnos de una persona que no está identificada. Estamos en reuniones permanentes con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Bienestar e Inclusión Económica y Social, municipios, para que sea obligatorio el uso de este aplicativo. ¿Cómo funciona? En cualquier lugar donde llega un albergue, un centro de rehabilitación, una casa de salud, un hospital, una clínica, y llega una persona sin identidad, la obligación del funcionario es tomarle una fotografía, poner los datos biométricos que se puedan observar, una edad aproximada, y subirla. Una vez que la subimos, nosotros nos ayuda muchísimo porque el investigador, lógicamente, pierde mucho tiempo en buscarle de hospital en hospital, preguntando en todo el territorio nacional. Es decir, que este aplicativo lo hemos presentado a las asociaciones incluso para que sean ellos que nos ayuden a multiplicarlo, porque esta es la solución tecnológica para poder actuar de una forma mucho más rápida de lo que esperamos. Nosotros siempre creemos que las primeras 24 horas son definitivas para poder resolver un caso. Por favor, Susana, ¿qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo en cuanto al tema de desapariciones en Perú, en Bolivia y en Ecuador, como usted es parte del Comité Internacional de la Cruz Roja en Perú? ¿Qué ha sucedido en estos últimos años en tema de desapariciones? Voy a comenzar por Perú rápidamente. Tenemos el 6R, trabaja con una población que ha sido afectada por el conflicto que ocurrió entre el año 80 y 2000, por este conflicto político. Entonces, nos hemos dedicado a este universo de personas, personas desaparecidas durante este periodo. Sin embargo, hay una problemática actual también de la desaparición vinculada a otras causas, a delitos comunes, a otras razones. No estamos, sí, en otros contextos, como no en la región, en Ecuador hemos tenido muy poco contacto, conocemos cómo está desarrollando, conozco lo que comenta el general Fausto como mecanismos que han ido desarrollándose para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, y ciertamente hay un cambio en los últimos 10 años. En Perú también está evolucionando esta búsqueda inmediata. En Bolivia no es una problemática grande, más bien tienen una similitud con Perú respecto a los desaparecidos, en una cantidad grande de personas desaparecidas, entonces los mecanismos son los normales, digamos, ¿no? La búsqueda de personas desaparecidas sin un mecanismo adicional. Lo que está ocurriendo en la región es que se generan pasivos. Las personas que no son encontradas inmediatamente
terminan siendo casos en los que hay que cambiar los mecanismos de búsqueda. Y es un poco a donde estamos apuntando, resolver esos casos no con los métodos tradicionales, sino encontrar mecanismos distintos para poder hacer estas búsquedas y entender que en muchos casos es un proceso de búsqueda, tanto los desaparecidos del pasado como los actuales, es un proceso. Y en este proceso es importante incorporar al familiar como parte de este proceso. Vamos a insistir en esto porque esa es una debilidad, digamos, en todas las entidades en las que hemos podido participar o las que conocemos, ¿no? Se siente que es una responsabilidad de la autoridad, pero no se entiende como un proceso de búsqueda constante en el que los familiares deben estar participando y que debe haber una comunicación, un intercambio fluido con ellos. En Perú, por ejemplo, tenemos un mecanismo de búsqueda ad hoc para los desaparecidos del 80 y el 2000. En Ecuador no hay un mecanismo ad hoc, hay más bien digamos, se ha potenciado a las entidades vigentes, la DINASED, las fiscalías, han recibido nuevas regulaciones, se ha precisado mejor las competencias, el intercambio de información entre entidades, y esa es otra manera de abordar la desaparición. No crear nuevos mecanismos, sino potenciar los que ya existen, darles mayores competencias tal vez, interrelacionar mejor la información entre ellas. En Perú sí hay mecanismo, en Colombia hay mecanismo también por el conflicto grande que tienen, en México por ser un estado federal también hay un mecanismo, pero luego hay que mirar en cada estado cómo se maneja esta búsqueda. Entonces es un tema completo, una nueva instancia para estos temas o potenciando las entidades que ya existen, los principios, los pilares deberían ser los mismos. Perdón. El acompañamiento a los familiares, acompañamiento psicosocial, la incorporación de ellos como parte del proceso, que participen en los procesos de búsqueda, la adecuada comunicación y en la medida de lo posible que se les pueda brindar apoyo o asistencia para que participen de estos procesos, que es como lo que ocurre en los mecanismos de Perú y Colombia. Digamos, a grandes rasgos, esas son las líneas por las que estamos nosotros poniendo énfasis y trabajando para que esto ocurra, pero siempre resaltando, remarcando la participación de los familiares, la adecuada comunicación con los familiares. Es un proceso en el que ellos son protagonistas. Muchísimas gracias por su respuesta, Susana. Está también con nosotros una pregunta de Andrea Itamar Tapia, alumna de la Universidad Internacional SEC de UISEC. Vamos a escuchar esa pregunta dirigida a Alexandra Córdoba. Estimada Alexandra, es terrible la experiencia que ha tenido que vivir por lo sucedido con su hijo. Por favor, ¿nos podría contar cuáles han sido los derechos vulnerados tanto a su persona como a David? Y según su percepción, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado frente a sus solicitudes, considerando que el caso ha sido conocido e investigado por 21 fiscales y ninguno ha logrado resolverlo? Voy a repetir la pregunta para que quede claro. Por favor, ¿nos podría contar cuáles han sido los derechos vulnerados tanto a su persona como a David? Y según su percepción, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado frente a las solicitudes, considerando que hasta el momento el caso ha sido conocido e investigado por 21 fiscales y ninguno ha logrado resolverlo? Pregunta de Andrea Itamar Tapia, alumna de UISEC, para Alexandra. Claro, el principal derecho vulnerado para mi hijo es el derecho a la vida. El derecho a la vida porque son 7 años, 9 meses en los que no sé si David está vivo o está muerto. Se ha vulnerado su integridad personal, se ha vulnerado incluso su reputación, se ha vulnerado nuestro derecho también a conocer la verdad, a recibir justicia y a que se haga justicia a David. Creo que eso es lo principal porque si nos ponemos a enumerar cada uno de esos derechos, son una larga lista de derechos que el Estado ha vulnerado en estos 7 años, 9 meses. Y sí, han existido más de 21 fiscales y un centenar de agentes investigadores que al final de los días el resultado es que mi hijo continúa desaparecido y las investigaciones siguen centradas desde aquella llamada a las 10:22 y el teléfono celular de David. Lastimosamente, durante todo este tiempo, lo único que ha existido es indolencia de parte del Estado, una revictimización continua, un trato cruel e inhumano, el mismo hecho de mantenernos en zozobra al desconocer el paradero de mi hijo, al desconocer cuál es su situación, si está vivo, si está muerto, y quiénes son todos y cada uno de los responsables, ya sea por acción o por omisión en esta desaparición. Eso nos genera a nosotros profunda incertidumbre,
y eso se trasluce en un trato cruel e inhumano. Aquí han existido varias instituciones, incluso la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, todos ellos simplemente han sido parte de esto en mantenerse en el silencio, que les convierte en cómplices responsables de esta desaparición, al no existir mecanismos, al no existir investigaciones efectivas que den con el resultado de dónde está David y que todos esos responsables sean sancionados. El Estado ha cometido y sigue cometiendo todas esas irregularidades, todas esas omisiones, y es por eso que el caso está ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha transcurrido ya el tiempo, el Estado no ha respondido al oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también que puede responder si David sigue desaparecido. Se han hecho más de 3.000 diligencias en este proceso que fue nulitado, pero 3.000 diligencias que no han servido para nada. ¿Eso simplemente de qué me habla? Las leyes están escritas, sí. Hay un sinnúmero de leyes, de tratados internacionales. Está en la Constitución, en el Código Integral Penal. Pero mientras las personas, los servidores y funcionarios públicos no tomen conciencia de que son servidores públicos, servidores de los ciudadanos, servidores de los ciudadanos que están en este país, simplemente esto no cambiará en absolutamente nada. Por más leyes, por más mecanismos que existan, mientras no asuman su rol de servidores públicos, simplemente no pasará nada. Nosotros, yo especialmente he solicitado que se haga un cambio integral, porque mientras los servidores policiales sigan cometiendo omisiones, irregularidades en procesos investigativos, los fiscales también sigan cometiendo irregularidades en sus procedimientos de investigación, pero al final del día no pasa nada, la persona sigue desaparecida y estos servidores públicos siguen ascendiendo de puestos, siguen cobrando su sueldo, un sueldo que les da cada uno de nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, las personas que viven en este país. Por eso decía yo que estas calificaciones de estos servidores públicos deben hacerse ver sus resultados de bajo cuántos casos resueltos deberían seguir ahí, sino caso contrario, de paso a otras personas que sí están comprometidas y que sí están con ganas de investigar, porque nosotros los familiares también tenemos derechos y nuestros hijos también, nuestros familiares desaparecidos. Y ante eso el gobierno, cada uno de los gobernantes debe reaccionar, porque somos miles de personas que estamos detrás de cada una de esas personas desaparecidas. Son declaraciones muy fuertes por parte de Alexandra, que viene haciendo una lucha muy valiente hace casi 8 años desde la desaparición de su hijo David Romo el 16 de mayo del 2013. General Fausto Olivo, director de la DINASED, yo entiendo las complejidades que deben tener con tanto caso y con casos particulares, pero ya para terminar, y bueno, usted también ha mencionado la alerta desaparecidos, una aplicación en donde la gente puede llenar datos y mantener informada a la DINASED y para que funcione efectivamente. ¿Cuál es su mensaje final frente a este tema de desaparecidos en el Ecuador y en casos como el de Alexandra Romo? Porque vamos a ver el caso de Alexandra Córdoba, es uno de los casos. Aquí estamos hablando también de Carlos, de Santiago y Pedro Andrés Restrepo, por decir algunos nombres, de Olger e Isolina Montenegro y su hijo Olger Fernando, desaparecidos el 27 de junio del 2008, por Telmo Orlando, desaparecido el 3 de noviembre del 2011, por Juliana Campoverde, desaparecida en el 2012 por este pastor evangélico Jonathan C., por Manuel y Joshua Salinas, desaparecidos del 14 de febrero del año pasado, Giovanna Pérez Constante, desaparecida el 4 de diciembre del 2020, Michelle Montenegro, desaparecida el 5 de junio del 2018. ¿Cuál es su mensaje final y como compromiso por parte de la DINASED? Gracias, Michelle. En realidad, el esfuerzo no puede parar. Las innovaciones y el mejoramiento continuo es una constante en nuestra institución. Hay muchas cosas que hemos hecho, pero hay muchas cosas también por hacer. Como bien lo digo, hay casos de mayor o menor complejidad cuando se tiene indicios
suficientes o alguna línea de investigación. Esto facilita muchas veces el resolver un caso. En el caso de, por ejemplo, en el caso de Juliana Campoverde, a los 7 años se produjo una sentencia y lógicamente nosotros como Estado logramos, y como Policía Nacional, logramos encontrar la verdad. En este caso, digamos, la posición de las víctimas de esta desaparición será tal vez diferente a la posición de las que no han sido halladas. En este caso, hay un agradecimiento incluso del padre de Juliana Campoverde, del asambleísta Campoverde, por el trabajo profesional que vino realizando la Fiscalía conjuntamente con la policía. Y lógicamente, no todos los casos para nosotros serán importantes, ¿no? Cada caso tiene sus complejidades. Hay ciertas cosas por hacer, como por ejemplo el tener la base de datos de ADN, que es un pedido que lo venimos haciendo hace algún tiempo atrás. Ya tenemos una consolidación de la base de datos de ADN del Servicio de Medicina Legal con la base de datos de la Fiscalía. Estamos pidiendo la adquisición de un equipo, de un sistema automatizado, así como lo tenemos para huellas y rostros en sistemas biométricos importantes para poder lograr encontrar a las personas, porque muchas veces cuando lamentablemente tenemos una reducción ósea de un cuerpo, es muy complejo identificarlo. Tenemos antropólogos forenses, odontólogos forenses que trabajan en este tema, pero cuando ya no existe otra opción, la única salida es lograr una comparación con ADN. Tenemos una base de datos de todas las familiares de los desaparecidos que proveen esta facilidad, ¿no? Y yo creo que como mensaje final es el compromiso como Estado. Yo, diríamos, como director hoy, he asumido este reto porque es un reto bastante complejo. Hemos hecho algunos avances como el aplicativo, como la base de datos que se está consolidando, una base de datos de cadáveres a nivel nacional. Estamos trabajando fuertemente en estos temas y pues estamos logrando con Fiscalía consolidar los protocolos y procesos más adecuados para una investigación más técnica, ¿no? Y la confianza en la institución pues dependerá siempre de los resultados. Nosotros les hemos dado los porcentajes que nosotros lo tenemos a nivel Latinoamérica comparado por tasa incluso, y creemos nosotros que tenemos un buen porcentaje de resultados. No todos los casos se los puede resolver, es complicado, es complejo resolver el 100% de los casos, pero sí tenemos un 97.30 que es alentador, pero nunca nos sentiremos completamente satisfechos mientras no resolvamos todos los casos. Esto es un tema humanitario y un tema de una percepción del dolor de las personas y de las familiares que lo tenemos y somos muy conscientes de eso. Muchas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, General Olivo. Esto como conclusión con Susana Cori, responsable del programa de personas desaparecidas en el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Cómo manejar en casos como el de David Romo no resueltos, que seguramente son cientos en América Latina, de estos casos que no se cierran y que no encuentran una resolución final, Susana? Sí, es en Perú, en Colombia, donde han habido desapariciones masivas, es una constante, porque usted comprenderá, 20.000 desaparecidos no han sido encontrados todos, ni un porcentaje importante, como en Ecuador. Entonces, aquí nuevamente se habla o se trata de que la autoridad incorpore esta lógica de mantener este proceso de búsqueda junto a los familiares, porque muchas veces el familiar no es que se resigne, nunca se va a resignar, pero va a sentir un poco de alivio al saber que la autoridad está buscando y está buscando seriamente, está buscando con profesionalismo, está utilizando todos los métodos posibles, sea el ADN, sea el que haya.
si el familiar recibe esta información durante este proceso de búsqueda, puede conseguir algo de alivio en este proceso. Y es lo que está ocurriendo en Perú con este tipo de mecanismos. Nos está incorporando al familiar en el proceso para que sea parte, para que vea, para que reciba información de qué es lo que se está haciendo, porque somos conscientes que en muchos casos la complejidad va a hacer que no se logre encontrar el paradero o el destino final, o muchas veces se puede saber el destino final, pero no se va a encontrar los restos cuando se sabe que la persona murió, pero no va a ser imposible encontrar los restos. Pero ya poder recibir esta información luego de un proceso de investigación serio que satisface al familiar en cuanto a la cantidad y calidad de la información, creo que alivia en algo el sufrimiento. Nunca va a parar de buscar. Para el familiar nunca va a haber un cierre hasta que le digan dónde está, pueda, si es que está muerto, poder enterrarlo dignamente, o si es que está vivo, poderlo encontrar y reencontrarse con ellos. Nunca va a dejar de buscar. Pero sabiendo que este va a ser un proceso largo, es importante que estén siempre informados y que participen del proceso. Muchísimas gracias por su colaboración y su profesionalismo, Susana. Terminamos con Alexandra Córdoba. Primero, siempre nuestro abrazo solidario. Es un caso que lo hemos seguido en Radiovisión por muchos años y esperamos que encuentre una resolución ahora que ya se van a cumplir 8 años de la desaparición de David y que justamente en mayo cumpliría, ¿cuántos años, Alexandra? 30, 29 años. Bien, ¿cuál es su mensaje final, Alexandra, por favor? Bueno, hemos escuchado que hay una aplicación, pero esa aplicación, el general no ha dicho que también es para buscar a mascotas, y donde una aplicación simplemente no tiene la facilidad de llegar a toda la ciudadanía. Deberían buscar mecanismos que estén aptos para toda la ciudadanía, personas que tengan o no tengan celulares, para que alcance a cada uno de esos niveles, pero no simplemente limitarse a un celular, a una aplicación. Mi mensaje final sería que los servidores públicos, fiscales, policías, gobierno en general, tomen en cuenta su rol de servidor público y para qué están en cada uno de sus puestos, en cada una de sus funciones, que tomen en cuenta cuál es su trabajo y que sobre todo son seres humanos y que detrás de ellos hay hijos, hay familias. El hijo del general Arauz, el hijo del fiscal, el hijo del general que está ahora, el general Olivo, todos ellos están haciendo sus vidas, pasaron la universidad, están en sus trabajos, tendrán hijos, se habrán casado, emprenderían sus viajes, emprenderían cada uno de sus proyectos. En cambio, con los hijos de las personas desaparecidas, en cambio, con David Romo, eso no ha sucedido. Su proyecto de vida quedó truncado el 16 de mayo del 2013, cuando el Estado no emprendió una investigación efectiva e inmediata. David Romo no pudo terminar sus estudios, David Romo no pudo casarse, David Romo no pudo tener un hijo. Nosotros no pudimos disfrutar de nuestro hijo, porque por la indolencia y desidia de un Estado, por la inactividad de un Estado. Por eso es necesario que desde cada uno de sus puestos, desde cada uno de sus espacios, cambien esa mentalidad y se dediquen a lo que es a servir a la comunidad, a hacer su trabajo efectivamente, sin miramientos de absolutamente nada de cuotas políticas, nada de corrupción. Casos de esos hemos visto en esta pandemia, donde solo ha reinado la corrupción. Y en los casos de personas desaparecidas también hay corrupción. El mismo hecho de que se desvíen de un proceso a otro, el mismo hecho de que no nos den una respuesta, el mismo hecho de que estén cobrando un salario cuando no nos han dado una respuesta efectiva de lo que sucedió. Eso también es corrupción. Y ante eso, cada una de esas autoridades, de esos servidores públicos, deben tomar en cuenta para qué están ahí. Ese salario los pagamos nosotros con cada uno de nuestros impuestos. Lo pagan todas y cada una de las personas que estamos en este país. Los 17 millones de ciudadanos pagamos el salario de cada uno de los funcionarios, pero para que hagan un trabajo efectivo, para que hagan un trabajo real, transparente. ¿Y dónde está este trabajo? Tiene que verse traducido en resultados, en respuestas, no solamente en querer tapar un caso, en querer darnos una respuesta de que no hay nada más que hacer, o han transcurrido 7 años y se han hecho tantos esfuerzos. Nunca habrá un esfuerzo que no sirva para encontrar a cada una de esas personas, porque si hubieran hecho lo adecuado, lo que debía haberse hecho desde el 16 de mayo del 2013, mi hijo estaría aquí, nosotros estaríamos con David, sabríamos qué sucedió esa noche, pero no,
por esa inactividad, por esa inacción, por esa indolencia, por esa inoperancia, por el no querer tomar en cuenta a las víctimas simplemente. David y más de 1.500 personas siguen desaparecidas, incluso casos que desaparecieron en el 2018, cuando ya supuestamente habían todos y cada uno de estos protocolos y estaban especializados. Las personas no son encontradas. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Esas estadísticas no solo deben mostrarnos cuán efectivos son, porque nosotros como familiares vemos que no hay efectividad. Cuando nos hablan solamente de un porcentaje y no nos dicen cuántos fueron encontrados vivos, cuántos fueron encontrados muertos, y cuando esas estadísticas no han servido para establecer qué es lo que está sucediendo en nuestro país, para saber la causa de esas desapariciones y para desde ahí erradicar cada una de esas tragedias, de esa enfermedad que está aquí en nuestro país, porque las personas no están desapareciendo por arte de magia o porque quisieron irse de la casa, no, porque esas personas dejan rastro y por eso las encuentran. Pero ¿qué está pasando con las otras personas que no han sido encontradas, como en el caso de David? Esas estadísticas deben ser para generar una respuesta, no solamente a nosotros, a los familiares de personas desaparecidas, sino a todo un país que está exigiendo verdad, justicia y además de eso seguridad, porque todos debemos tener la seguridad de que salimos de nuestro trabajo y vamos a llegar a nuestra casa con vida. Va a salir de su casa y va a llegar con vida a la universidad, pero eso no está pasando en este país. El general, el presidente, los ministros deben analizar esas estadísticas para decirnos qué está pasando en nuestro país, qué bandas están aquí trabajando en nuestro país, desapareciendo a nuestros familiares, a nuestros hijos, y eso no se está dando aquí en el Ecuador. Es cierto, la lucha es por David, por mi hijo, pero también es por cada uno de ustedes, porque aquí en nuestro país exista una seguridad, pero una seguridad efectiva, una seguridad real, que cuando suceda algo nosotros podamos acudir a esas cámaras y que esas cámaras funcionen y sean funcionales, y que no suceda como en el caso de David, que no funcionaron esas cámaras, que no funcionó la tecnología, que hasta el día de hoy, pese a que se trabajó con la UNACE, el mejor departamento de la policía, no pudieron ubicar esa llamada. Entonces nosotros como ciudadanos también debemos exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo. Espero yo lograr que cada una de esas personas como ciudadanos y como servidores públicos comprendan que somos ante todo ciudadanos y que también tenemos familias. Yo le preguntaría al general, al presidente, al ministro, ¿qué haría si su hijo desaparecería? Solamente diría, hicieron todo lo posible, hicieron tantas diligencias. Tengo que seguir esperando que transcurra el tiempo. Estoy segura que no haría eso. Gracias, Alexandra. La verdad es que nos desgarra el corazón su experiencia y sobre todo el que no se resuelva luego de tantos años. Han estado con nosotros Alexandra Córdoba, madre y vocera oficial del caso de desaparición de David Romo, el general Fausto Olivo, director de la DINASED, Susana Cori, responsable del programa de personas desaparecidas en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Recuerden que esta entrevista ustedes la tendrán el martes por YouTube y el video resumen los jueves en Instagram TV y por Radiovisión el audio completo de esta entrevista. Gracias a Pacari, Uisek, Moller Jardín y también a todo el equipo, Ana Cristina López, Romina y Gabriel. Muchísimas gracias a todos. No se olviden lo que nadie te cuenta, los jueves cada 15 días a las 18:30. ¿Sí? Perfecto.
Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a través de nuestros enlaces. El próximo programa será el jueves 25 de marzo a las 18:30. El tema, Latinoamérica y el cierre de escuelas más largo del mundo. Recuerden, todos los jueves cada 15 días, 18:30, lo que nadie te cuenta. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Susana. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias a todos. Un abrazo.